Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Sean todos muy bienvenidos. Nuestro ministerio escrito está Lucas 4.8. Estudios bíblicos. Lo que hacemos es escudriñando las escrituras. Y el llamado es para que estudien con nosotros. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio semanal de Escrito está Lucas 4.8. El tema de hoy será el preámbulo parte 2. Vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para comenzar con el pie derecho. Oremos. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos, oh Dios. Te damos gracias por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, mi Dios, gracias por todas tus bendiciones. Bendiciones materiales, pero sobre todo las bendiciones espirituales. No nos cansamos, oh Dios, de darte gracias por este privilegio de haber conocido este maravilloso mensaje de salvación. Y sobre todo, mi Dios, darnos la oportunidad de compartir con otras personas para que también lo puedan conocer y lo puedan aceptar. Gracias, Dios, por eso. Gracias, gracias. Suplicamos, oh Dios, tu presencia en medio nuestro para que tú seas el director, seas tú el que hables y seas tú el que haga todo lo que sea necesario para que podamos alcanzar el cielo y la vida eterna. Acompáñanos y dirígenos siempre en el glorioso nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Bueno, la semana pasada estudiamos el tema, el preámbulo, parte 1. Y en esta semana nos toca entonces presentar el preámbulo, parte 2. La semana pasada presentamos lo que la Biblia dice con relación a las estrategias. Estrategias que el enemigo utiliza, ¿saben para qué, verdad? Para arrastrarnos con él hacia la perdición. Habíamos dicho que el propósito principal del enemigo es ese: arrastrarnos a todos con él hacia la perdición, porque ya él sabe que está perdido, pero no se quiere ir solo. Se lo quiere llevar a usted y me quiere llevar a mí. Vimos como una de esas estrategias que más resultado le ha dado, oigan, y que le ha dado a través de la historia del mundo. No es que es una estrategia nueva que le esté usando con nosotros solamente, no. Es que esa estrategia le ha dado resultado a través de la historia del pueblo de Dios. Especialmente con eso, con el pueblo de Dios y con ustedes y conmigo, que somos cristianos. ¿Ve? O sea, que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Le hemos aceptado como nuestro Salvador y tratamos de seguirle lo mejor posible. Vimos que una de las estrategias que le da más resultado es precisamente confundirnos a nosotros, los cristianos, e introducir falsas enseñanzas y falsas doctrinas dentro de las diferentes iglesias. ¿Ve? De tal manera que el objetivo de él es lograr desviarnos del camino. ¿Ve? Desviarnos del camino. Ese es su objetivo. Y a lo mejor ustedes se preguntarán, pero
cómo nosotros, siendo cristianos, siendo personas que hemos aceptado al Señor, que vamos a la iglesia, que oramos, muchos predicamos, ¿cómo es que el enemigo va a lograr desviarnos del camino? Les voy a traer un texto muy conocido por todos. Proverbios capítulo 14 versículo 12. Y dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjense, al hombre, a ustedes y a mí, a todos los cristianos, nos parece derecho. Nos parece que vamos por buen camino. Sin embargo, su fin es camino de muerte. Y a lo mejor alguno de ustedes dice: oye, pero ese texto yo lo he escuchado, pero es para aplicárselo a la gente del mundo, a los que están en el mundo solamente. Ellos se creen que van por el camino derecho, pero ellos van por camino de muerte porque se van a condenar si siguen así. Sí, es correcto. Se le aplica a ellos también. Pero ese texto también es aplicable a usted y a mí, que estamos en la iglesia, que le servimos a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si Él logra desviarlo a usted y a mí de ese camino que a nosotros nos parece que vamos derechito, y Él logra introducir esas enseñanzas, esas falsas enseñanzas y doctrinas dentro de la iglesia, mis hermanos, a usted y a mí nos va a arrastrar también con Él. Nos va a parecer que vamos por buen camino, cuando verdaderamente nos vamos a perder. Precisamente ese es el objetivo del enemigo, especialmente con ustedes y conmigo, que somos cristianos. Que nos parezca, que creamos que todo está bien, que vamos por buen camino y que verdaderamente el fin sea el camino de muerte. Otra de las cosas que estudiamos en la pasada semana es que vimos cómo algunos de los escritores del Nuevo Testamento y el mismo Señor Jesucristo nos alertaban con relación a los falsos profetas y falsos maestros. Y que esos falsos profetas y esos falsos maestros eran instrumentos del enemigo, precisamente para confundirnos, para desviarnos del camino. ¿Ven? Falsos profetas y falsos maestros. Dijimos que esos falsos profetas y falsos maestros se visten, ¿verdad? Se disfrazan como corderos, pero realmente son lobos rapaces. O sea que son instrumentos del enemigo. Y esos representan para nosotros un peligro. ¿Por qué? ¿Por qué representan un peligro? Porque sencillamente ellos no están allá afuera. Ellos están en medio nuestro. Y ellos nos llevan aquí en la frente un sign que diga, tengan cuenta, yo soy un lobo rapaz. O llevan aquí una plaquita que diga, mira, yo soy un instrumento del diablo. No, no. Se visten y se disfrazan como usted y como yo. Nos parecemos, no hay manera de identificarlos. Bueno, visiblemente no hay manera de identificarlos. Ya nosotros habíamos comenzado a decir diferentes formas de poder identificarlos y hoy y en esta noche vamos a seguir. ¿Ok? Bueno, finalmente terminamos la semana pasada, es que estamos haciendo un pequeño resumen, diciéndoles
que había otro enemigo, peor, igual o peor que los falsos profetas y los falsos maestros. Y precisamente de eso trata el tema de hoy. ¿Qué otro peligro puede ser peor que los falsos profetas y los falsos maestros? Yo le voy a decir. Ese terrible peligro es la tradición. Amados hermanos y amigos, esto para nosotros representa un peligro igual o peor que los falsos profetas y los falsos maestros. Si nosotros buscamos en el diccionario la definición de tradición, vamos a encontrar lo siguiente. Tradición es una enseñanza transmitida de una persona a otra. Una enseñanza transmitida de una persona a otra. En el caso nuestro que nos ocupa, sería entonces una enseñanza religiosa. Enseñanza religiosa o una doctrina religiosa, por supuesto. La tradición tiene diferentes formas para que vayamos comprendiendo, hermano, porque esto es importante para nosotros. Para que vayamos comprendiendo bien cómo funciona la transmisión, la tradición. La tradición tiene diferentes formas de manifestarse. Mire cómo se manifiesta. Formas de la tradición. En primer lugar, es ese conocimiento que vamos adquiriendo desde que somos niños. Y que se nos va enseñando por ¿quiénes? Por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, por nuestros tatarabuelos y por todas esas generaciones pasadas. Para que lo podamos visualizar, volvemos a hacer hincapié. En el caso de nosotros, estamos hablando de las enseñanzas religiosas o doctrinas religiosas, ¿verdad? Pues aplicando eso a la forma que acabamos de decir, es la siguiente. Nosotros, por decirlo así, heredamos. Desde que nosotros nacemos, nuestros padres nos están enseñando. Y nos están enseñando diferentes valores, diferentes cosas. Y dentro de todas esas cosas que se nos enseña, también nuestros padres nos enseñan, si son religiosos, si pertenecen a alguna iglesia, pues se nos van a enseñar esas creencias y esas enseñanzas religiosas. Pero ¿qué pasa? Primero, esos padres conocieron esas enseñanzas religiosas de sus padres, que fueron nuestros abuelos. Esos abuelos recibieron esa enseñanza religiosa de nuestros bisabuelos, los padres de nuestros abuelos. Y esos bisabuelos recibieron esa enseñanza o esas doctrinas religiosas de nuestros tatarabuelos, los padres de nuestros bisabuelos. ¿Van viendo? O sea, que esas enseñanzas religiosas van pasando de una generación a otra generación, a otra generación, hasta llegar a nosotros. La definición de tradición. Una enseñanza que se va comunicando, que se va transmitiendo de una persona a otra, de un familiar a otro. ¿Lo ven? Ahora,
¿Qué más es tradición? Tradición también son aquellos conceptos y creencias que han tenido nuestros familiares antepasados y que de una u otra forma hemos heredado. Más o menos lo que hemos hablado. ¿Ves? Nosotros la hemos heredado de nuestros padres. Nuestros padres heredaron esas creencias porque se les enseñaron en su casa de sus padres, que fueron nuestros abuelos. Y nuestros abuelos recibieron esa enseñanza de nuestros bisabuelos y así sucesivamente. O sea que ha sido una enseñanza que ha pasado por diferentes generaciones. Diferentes generaciones. Vamos a seguir. Seguimos con las diferentes formas de la tradición. Tradición es, fíjense también lo que es la tradición, hermano, esto es importante. Es lo que la mayoría de las personas cree, pero nadie se ha tomado el tiempo para corroborar si esas creencias están bien documentadas o si esas creencias están basadas en un error. Hay ciertas creencias, mis amados hermanos, que todos la dan por sentado, todo el mundo la da por sentado. Nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, todas las personas que están alrededor nuestra creen exactamente lo mismo. Y nosotros creemos eso, lo mismo también. La pregunta es, esas creencias básicas, acuérdense que estamos hablando de creencias religiosas. Esas creencias, alguien se ha tomado el tiempo para corroborar si esas creencias religiosas están basadas en la Sagrada Escritura. La gran mayoría, nadie las ha corroborado. Sencillamente, como todo el mundo la cree y como la han ido recibiendo por heredad de sus familiares, pues la siguen creyendo, la siguen aceptando como buena. Ah, no, eso tiene que ser bueno, eso tiene que ser correcto, porque toda mi familia lo cree, todas mis amistades lo creen, eso tiene que ser cierto. ¿Ven ustedes? Vamos a seguir. Tradición. Y fíjense esta otra parte. Tradición es cuando usted o cualquier persona cree ciegamente, hermanos, ciegamente, en lo que alguien le dice. Y como estamos hablando en el aspecto religioso, se puede llamar pastor, sacerdote, ministro, apóstol o como se llame, un dirigente espiritual. ¿Ven? Un dirigente espiritual. Y ese dirigente espiritual le dice que eso es así, pero que tampoco lo ha corroborado con la Biblia. ¿Lo ven? Es cuando su dirigente espiritual le dice, no, porque lo que pasa es que la Biblia dice esto, esto y esto. Y la Biblia dice esto, esto y esto. Pero ese dirigente espiritual nunca le dice, mire hermano, busque su Biblia en Lamentaciones, que fue donde abrí aquí. Capítulo 2, versículo 3, para que usted vea lo que dice. Y usted busca su Biblia y él busca su Biblia. Usted ve, eso quiere decir esto, esto, esto y esto. Vamos a buscar ahora en Romanos, capítulo 2, versículo 17. Y esto dice, mire, dice aquí. Usted ve que confirma lo que hablamos primero. Eso es así. No le hacen eso. No se lo tienen. No. Que la Biblia dice. ¿Y qué es lo que usted hace? Confía ciegamente. Ciegamente en lo que la persona le dice. ¿Ven? Ahora bien, la tradición, los efectos de la tradición se pueden mostrar. Eso lo tenemos en diferentes aspectos de nuestra vida. Pero le vamos a dar dos ejemplos primordiales.
Uno es en la política y el otro en la religión. Se manifiesta exactamente igual. Mire, cuando usted conoce a una persona, esa persona pertenece a un partido político. El que sea, el que sea. Y usted le dice, oye, ven acá, hermano, o hermana, ¿por qué tú perteneces a ese partido político? ¿Por qué tú crees en ese partido político? ¿Cuáles son los estatutos? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son los ideales de ese partido político? Y la persona te dice, bueno, en verdad yo no conozco los pormenores de ese partido político, tú sabes, que no. Pero tú perteneces a él y tú apoyas ese partido y tú votas por ese partido. Bueno, sí, pero lo que pasa es que mi familia siempre ha pertenecido a ese partido político. ¿Tú ves? Y como la familia siempre ha pertenecido, yo tengo también que pertenecer. Bueno, yo te puedo decir algunas cosas generales del partido, tú sabes que se creen esto, pero los pormenores no te los puedo decir porque yo no me meto en eso, en verdad. Yo no me meto mucho en eso. ¿Qué es lo que hace esa persona? Sigue una tradición familiar. ¿Lo ven? O sea, que esa persona no está en ese partido político porque conoce todos los pormenores, sino sencillamente porque como toda su familia es de ese partido, pues esa persona también tiene que ser de ese partido. En la religión sucede exactamente lo mismo. Usted le pregunta a una persona y le dice, oye, ¿a qué iglesia tú perteneces? ¿O a qué denominación religiosa tú perteneces? Ah, pues no, yo soy de tal denominación religiosa, muchachos, sí, yo voy a la iglesia, yo estoy allí con los hermanos, yo oro, ellos van a casa, hacemos servicios de esto, muchachos, es una cosa tremenda. Qué bien. Hermano, ¿y cuáles son las creencias fundamentales de su iglesia, de su denominación religiosa? ¿Qué creencias distintivas tienen? Bueno, hermano, yo le puedo decir algunas cositas así por encimita, usted sabe, pero yo no sé mucho de iglesia, yo no sé mucho de teología, yo no sé mucho de la Biblia, tú sabes, no, pero entonces ¿cómo tú perteneces a esa iglesia? Sí. Bueno, lo que pasa es que casi toda mi familia pertenece a esa iglesia, pertenece a esa denominación religiosa, y como casi todos pertenecen, pues yo también pertenezco. Desde pequeño a mí me enseñaron a ir a esa iglesia. Y yo aprendí a ir a aceptar esa iglesia. Y esa es la que tengo. ¿Qué? Una tradición familiar. No porque esté convencido de las creencias, ¿ven? No porque haya descubierto en la Biblia que esa denominación religiosa, sus doctrinas todas están basadas en la palabra de Dios. No, sino sencillamente una tradición familiar. ¿Ven? El Señor Jesús, hermanos, la tradición, lo que es la tradición, es un enemigo tremendo para nosotros, los cristianos, porque podemos caer en eso fácilmente. Y la tradición es un problema. Nuestro Señor Jesús en su ministerio se topó también con eso. ¿O ustedes piensan que el enemigo se inventó lo de la tradición ahora en el siglo XXI? No. Les dije ahorita que hay cosas que el enemigo sigue usando a través de la historia porque le siguen dando resultados. Y recuerden, ¿cuál es el resultado? Arrastrarnos con él hacia la perdición. Bueno, hablamos de que nuestro Señor Jesús tuvo una experiencia con relación a esto de la tradición. Allí en Mateo capítulo 15, los versículos del 1 al 3, y luego 8 y 9, dice lo siguiente. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas
y fariseos, que venían de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan, o sea, violan, desobedecen la tradición? ¿Qué quebrantan? La Biblia. No, dice que quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, Jesús, les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis, desobedecen, violan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El Señor sabía lo que era la tradición. El Señor sabía lo que era la tradición. Fíjense que luego en los versículos 8 y 9, nos adelantamos para no tomar mucho tiempo, dice el Señor diciendo: este pueblo de labios me honra, pero más su corazón está lejos, lejos de mí. Ahora fíjense lo que dice el versículo 9. Pues en vano me honran, hermanos. Por eso es la importancia de nosotros estar seguros de que las doctrinas y enseñanzas que nosotros tenemos son las correctas por la palabra de Dios, por la Biblia. El mismo Señor dice: en vano me honran, en vano. Y fíjese lo que sigue diciendo: enseñando como doctrinas, enseñando como doctrinas, ¿qué están enseñando? Mandamientos de hombres. O sea, que esas tradiciones, en vez de ser palabra de Dios, sencillamente son mandamientos de hombres. Fíjense, vamos a hacer aquí ¿cómo estamos en el tiempo? Estamos, ok. Me voy a tomar un tiempito, porque voy a explicar primero algo. Aquí menciona escribas y fariseos. ¿Ven? Así es que comienza el texto, que se acercaron los escribas y fariseos. ¿Qué eran los escribas? Hermano, los escribas eran las personas que habían alcanzado algún grado de educación. Recuerden que para esa época no todo el mundo podía ir a la escuela, no todo el mundo podía aprender a leer y escribir. O sea, no todos sabían leer y escribir. Así que algunas personas sí se podían educar. Esas personas que aprendían a leer y a escribir tomaron eso como un trabajo, el escribir. Escribir. Escriba es la raíz de escribano. ¿Y quién era un escribano? Uno que escribía. Personas que sabían leer y escribir. Ok, ellos tomaron eso como una profesión. Así que, como ellos sabían leer y escribir, por ejemplo, en el aspecto secular, el gobierno y los negocios, las empresas privadas, los contrataban para todo trabajo clerical, todo trabajo que hacía falta escribir, que hacía falta pasar esto, todo lo que se requería documentos. ¿Ven? Eso eran los escribas. Hermanos, los escribas son los precursores de esa gran profesión que hoy tenemos, que son las secretarias y los secretarios. Hacían una labor bastante similar a lo que hacen hoy las secretarias y los secretarios. ¿Ok? Ahora, eso era en el aspecto secular. En el aspecto religioso, que es el que nos interesa más. Los escribas, ¿quiénes eran? Los escribas eran aquellas personas que se dedicaban a copiar o la Biblia, que es entonces que era nada más que el Antiguo Testamento, o partes del Antiguo Testamento. Si alguien quería el libro de Isaías, por ejemplo,
Pues entonces iba donde un escriba y ese escriba le escribía el libro de Isaías. Que yo quiero el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Pues vamos, te lo voy a escribir. Lógicamente, el escriba cobraba por su trabajo. Bueno, estos escribas, como su trabajo era pasar la Biblia, y leían tanto la Biblia, que llegaron a un punto donde ellos prácticamente se sabían la Biblia de memoria. Eran los más que sabían de Biblia. A esos escribas se les llegó a conocer como los doctores de la ley. ¿Ve? Los doctores de la ley. ¿Por qué? Porque era que su trabajo era ese y sabían tanto de Biblia que ya se sabían la Biblia de memoria. A nosotros hoy en día, cada vez que se nos menciona la palabra ley, nos tienen como domesticados o amaestrados, que cuando se nos menciona la palabra ley, automáticamente nosotros pensamos en la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso es lo que pensamos. Y lo más seguro, la mayoría de ustedes pensó que eran los doctores en la ley de los 10 mandamientos. No, no es que eran doctores especialistas en la ley de los 10 mandamientos. Existe una palabra que dice Torah. ¿Qué es la Torah? Torah significa palabra de Dios. Pero tiene otras aplicaciones. Otras aplicaciones. La Torá también se le llamaba la ley de Moisés. ¿Qué? ¿Y por qué se le llamaba la ley de Moisés? Ustedes saben que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, el pueblo no quiso hablar personalmente con Dios, no quiso que Dios se comunicara con ellos personalmente. Y le dijeron a Moisés, habla tú con Dios y tú nos dices a nosotros, y si nosotros tenemos algo que decir, te lo decimos a ti, tú se lo dices a Dios. O sea, que Moisés era el portavoz del pueblo de Israel. Así que Dios, cuando dio sus leyes, hermanos, leyes, no ley, leyes, en plural, al pueblo de Dios. Porque recuerden, el pueblo de Dios salió de Egipto con una costumbre, con unas creencias, y el Señor dice, no, de ahora en adelante ustedes van a hacer esto, porque ustedes ahora son mi pueblo, y yo quiero que ustedes sean de esta manera, de esta manera y de esta manera. Esas leyes se dividen en 4. Principalmente, tenemos las leyes civiles. ¿Cuáles eran las leyes civiles? Las leyes civiles eran las que determinaban si una persona robaba, si una persona mataba a otra, estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo se iba a proceder con ellos? Había que establecer una norma porque si no, se perdía el control de ellos. Había otras leyes que eran las leyes sanitarias. ¿Verdad? Porque ellos iban a vivir 40 años en el desierto. En el desierto hay poca agua. Ellos iban a vivir en carpas. Ellos iban a estar transportándose de un lado a otro constantemente. Pues entonces ellos necesitaban unas leyes sanitarias especiales. Adicional a eso, dentro de las leyes sanitarias, también estaba la alimentación que Dios requería de ellos. Que Dios quería que ellos tuvieran. ¿Ok? ¿Qué otras leyes tenían? Pues las leyes rituales. ¿Cuáles eran las leyes rituales? Las leyes rituales era todo lo que tenía que ver con la religión, con el santuario, los servicios del santuario. Las leyes rituales. Y finalmente estaba entonces la ley de los 10 mandamientos. ¿Ven ustedes? No era una sola ley, eran varias leyes. La pregunta es, ¿en dónde se encontraban estas leyes? Pues en los libros de Moisés, en el Pentateuco. Así que el Pentateuco, los libros de Moisés, se llegaron a llamar
la ley de Moisés. Le llegaron a llamar la ley de Moisés. Pero como la palabra es, la Biblia es palabra de Dios, y lo que dice Dios para nosotros es ley, por lo tanto, la palabra Torah también se aplica a toda la Biblia. En este caso, a ellos, el Antiguo Testamento. Se referían al Antiguo Testamento. ¿Ven? Por lo tanto, cuando dice doctores de la ley, no es que son especialistas en los 10 mandamientos, no era que los escriba, era especialista en los 10 mandamientos, es que eran especialistas en toda la palabra de Dios, en todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos rapidito. Fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Fariseos eran dentro del judaísmo, dentro de las diferentes religiones que había en el pueblo de Israel. ¿Usted no sabía que habían diferentes religiones? Sí. Habían diferentes religiones dentro del pueblo de Israel. ¿Ven? Pues dentro de esas religiones que habían dentro del pueblo de Israel, los fariseos eran los más estrictos. Ellos se consideraban los más santos, los más devotos. ¿Ven? Y como ellos se consideraban como los más devotos, los más santos, los más nosotros estamos casi en el cielo, o sea, nosotros somos bien estrictos. Pues entonces, esos eran los fariseos, la religión más estricta que había. Fíjense, le estoy dando más o menos para que vayamos encaminando a lo otro que vamos a decir. Fíjense, que cuando esos individuos, los escribas y fariseos, vienen a donde Jesús a decirle, oye, tus discípulos están quebrantando, están violando. Ellos no dicen, están violando el Antiguo Testamento. Ellos no dicen, están violando la palabra de Dios. No. Ellos dicen, están violando la tradición de los ancianos. ¡Ja! La tradición de los ancianos. Y volvemos a la tradición. ¿Usted pensaba que la tradición, el enemigo se la inventó en el siglo XXI? No, mi hermano. La tradición de los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los ancianos eran los rabinos. O sea, los sacerdotes que servían en el templo. Como los fariseos, estos eran también fariseos, querían ser más santos que nadie. Miren lo que voy a hacer, a ver si me pueden comprender lo que les quiero decir. Esto es ilustrativo, hermano. Esto es ilustrativo porque sabemos que para la época de ellos no existían libros. Lo que existían eran pergaminos, ¿verdad? Pero es para fines ilustrativos. Me perdonan el dibujo que voy rapidito. Ok. Esto era... Bueno. Este era el Antiguo Testamento. La palabra de Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que ellos hacían? Los fariseos. Ellos eran tan estrictos que si la palabra de Dios, buscaban en la palabra de Dios y decía, ¿qué dice la palabra de Dios con relación a esto? Ah, mira, la palabra de Dios dice esto. ¿Qué? ¿Eso? No, mi hermano, no. Eso nada más. No. Eso no es suficiente. Nosotros ahora vamos a poner una ley que va a hacer eso, pero va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto y va a hacer aquello. Mucho más estricto de lo que pedía la palabra de Dios. Y volvían otra vez. ¿Y qué dice acá? Ah, Dios dice, no, mi hermano, no, eso nada más, no. Vamos a poner eso, pero vamos a poner esto y esto. Y de esa manera exageraban las creencias y las doctrinas. Y las escribían en este otro libro.
Este otro libro se llamaba La Tradición. ¿Ven? Hermanos, llegó un punto donde ellos, los sacerdotes y los fariseos, no le enseñaban a ellos la Biblia, no le enseñaban el Antiguo Testamento al común del pueblo. Lo que ellos predicaban era la tradición, que estos sacerdotes y rabinos se habían inventado porque querían ser más santos que nadie, querían ser exclusivos, querían tener la apariencia. Hermanos, a estos individuos fue que el Señor le dice: ustedes tienen apariencia de piedad, pero en realidad son sepulcros blanqueados por esto, por la tradición. A esto fue que el Señor le dijo: porque lo que pasa es que ustedes aman sentarse en los primeros lugares en la sinagoga para que todo el mundo lo vea, que son hombres de piedad, personas tremendas. ¿Ven? Exageraban la nota. Llegó un punto, como decimos, donde ellos tenían el Antiguo Testamento aquí, en cuanto a valor, y tenían la tradición de los ancianos, de los rabinos y los sacerdotes, lo que ellos escribían por su parte. No es que formaban parte del Antiguo Testamento, aparte. Y tenían esa tradición acá. Y para ellos era más importante la tradición que la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice, cuando responde, cuando dice, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? El Señor le dice, tú dices que quebrantan la tradición de los ancianos. ¿Por qué entonces vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, le está diciendo, ¿por qué ustedes, en vez de seguirse llevando por la palabra de Dios, que yo les di inspirada, se dejan llevar por la tradición de los ancianos, rabinos y sacerdotes? Eso es lo que el Señor le quería decir. Fíjense lo que dice el versículo 9, hasta donde llega. El Señor le dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas. O sea, ustedes están enseñando lo que a ustedes les parece. Todo eso que ustedes le añadieron a la Biblia, lo están enseñando como doctrinas. Y sin embargo son mandamientos de hombres. Son sencillamente inventos suyos. ¿Ok? Bueno, más o menos esto es lo que queríamos decir. El tiempo va avanzando, hermanos. El Señor lo que le quería decir es, miren, ustedes al exaltar tanto esa tradición que ustedes tienen, lo que están haciendo es invalidando la palabra de Dios. Están contaminando la palabra de Dios con sus costumbres particulares. Y están enseñando algo que verdaderamente no está en la palabra de nuestro Dios. Como dijimos, la tradición se puede convertir en un problema bastante serio. Volviendo aquí un momentito, quiero aclarar una cosa. De primera intención, fíjense que ellos dicen que la tradición dice que se tienen que lavar las manos antes de comer pan, ¿verdad? Y cualquiera podría decir, oye, pero si eso es una buena costumbre. De hecho, nosotros a nuestros niños, nuestros hijos, les enseñamos que se laven las manos antes de comer, para que, ¿verdad?, se limpien de los microbios, los virus, las bacterias y todo eso. Lo que pasa es que a lo que se refería el Señor no era eso. Ellos, en su afán de seguir exagerando las cosas, ellos habían hecho del acto higiénico de lavarse las manos, ellos habían hecho un ritual. Un ritual donde ellos tenían una manera particular de lavarse las manos. Y ellos no era que ellos, échame agua aquí, me lavé las manos, que está bien. No era así. Ellos tenían que tomar el agua un poquito nada más. Iban dedito por dedito. Después iba aquí, de aquí tenía que venir aquí. Después tenían que hacer así. Y eso lo combinaban con oraciones.
Pero no eran oraciones espontáneas como la que nosotros hacemos. Eran oraciones específicas que estaban escritas ¿en dónde? En la tradición. Cuando te laves las manos, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que elevar las manos, tienes que decir estas oraciones específicas. Ustedes saben que cuando nosotros recitamos oraciones específicas, eso no son oraciones, esos son rezos. Y los rezos vienen de los paganos. Los rezos eran lo que hacían los paganos a sus dioses, a sus respectivos dioses. Ellos fueron adquiriendo esas enseñanzas falsas. Ven ustedes, el enemigo siguió introduciendo las enseñanzas, aún en las falsas enseñanzas, aún en el tiempo de Jesús. ¿Ven? Así que cuando nuestro Señor Jesús da la impresión de que critica o no aprueba ese lavar de manos, no es el lavar de manos higiénico, es que Jesús no aprueba ese ritual que ellos tenían, porque eso era pagano, totalmente pagano, eso no estaba en la palabra de Dios, eso ellos lo adquirieron de los paganos. ¿Lo ven? A ese punto llega uno cuando uno sigue una tradición. ¿Ven ustedes lo peligroso que es la tradición? Es muy peligroso, hermanos. Cuando nosotros seguimos una tradición, nosotros no razonamos. Nosotros no pensamos. Nosotros no analizamos. Sencillamente nos dejamos llevar por una tradición. Nos convertimos en robots. Nos convertimos en zombies. Haciendo las cosas sin pensar. Eso es lo que hace la tradición. Mata el intelecto. Mata, ¿sabe qué? La tradición mata el libre albedrío que nuestro Dios le dio a usted y me dio a mí desde la creación. No usamos el libre albedrío porque seguimos usando la tradición y mecánicamente seguimos haciendo y seguimos creyendo en las tradiciones. ¿Ven? Así de peligrosas son las tradiciones. El otro gran problema de la tradición es precisamente que el enemigo sigue haciendo lo que hizo con ellos. A través de las tradiciones, el enemigo introduce sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas, las herejías, por las tradiciones. ¿Ven? Y como las tradiciones se siguen heredando de familia en familia, de generación en generación, pues nosotros, cuando nos venimos a dar cuenta, creemos que estamos sirviendo a Dios y que creemos en lo que la Biblia dice, pero realmente estamos creyendo tradiciones, mandamientos de hombres. Por eso es importante que nosotros tenemos que corroborar. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo allí en Colosenses capítulo 2 versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Fíjense que aquí el apóstol Pablo, lo primero que dice es lo mismo que nos decía los otros apóstoles, que teníamos que tener cuenta porque nos iban a engañar, hermanos. Ese es el problema, que el enemigo nos quiere engañar, nos quiere arrastrar con él. Por eso es que nosotros todo lo tenemos que verificar con la palabra de nuestro Dios, con la Biblia. Él nos dice que él nos quiere engañar. Entonces, aquí nos presenta otras dos estrategias adicionales. Primero, los aspectos filosóficos, ¿verdad? La filosofía. La filosofía. Y lo otro es las huecas sutilezas. ¿Qué es esto? Hermano, esto es otra manera para nosotros poder identificar que una persona nos quiere traer un engaño, que esa doctrina o esa creencia que la persona verdaderamente no está basada en la palabra de Dios.
Cuando usted escucha a una persona que comienza a presentar lo que sea, estamos hablando de religión, que comienza a presentar su discurso, su predicación, lo que sea, y empieza a decir, no, porque la Biblia dice, no, porque la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia sigue diciendo, y encima de eso empieza a hablar con temas como filosóficos, unas palabras bonitas, ¿eh? Una elocuencia tremenda, y uno dice, wow. A lo mejor usted y yo entendemos las palabras, pero como impresiona tanto, decimos, wow, qué tremendo. ¿Y qué dijo? Yo no sé, pero sonó lo más bonito. ¿Ves? Así es. Y encima de eso, que habla bonito, mucha elocuencia y muchas cosas, y le mete la emoción. No, porque esto, y esto tiene que ser así, y la Biblia dice aquí, y la Biblia dice allá. Y usted dice, wow, María, qué siervo de Dios, cómo Dios está usando a esa persona. Pero cuando usted después hace un análisis y le dice, oye, ¿y cuántas veces abrió la Biblia? ¿La qué? No, él no usó la Biblia. Él no abrió la Biblia ni una vez. Él dijo que la palabra de Dios decía, pero él no la abrió nunca. Ah, ¿qué está usando? La filosofía y la hueca sutileza. Se basa en eso. ¿Ve? No se basa en un sólido escrito está. La Biblia dice. ¿Ven ustedes? De eso el apóstol Pablo también nos llama la atención. Así que las tradiciones, lo repetimos una vez más, son un peligro inminente para nosotros. Porque es posible, mis amados hermanos, que muchas de sus creencias, muchas de sus convicciones religiosas estén basadas en una tradición y no en la Biblia. Por eso es extremadamente importante que usted y yo corroboremos nuestras creencias, nuestras convicciones con lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ok? Bueno, les quiero presentar otro ángulo en el poquito tiempo que me queda, si me da tiempo. Una cosita rapidita. Otro ángulo del aspecto de la tradición. Para eso vamos a sacar esta. Y ya ustedes ven. Estamos progresando, ya tenemos 2 pizarras. Señor ha provisto. Ok. Hicimos esta gráfica. Ustedes saben que a mí me gusta mostrar gráficas. Porque cuando uno tiene conocimiento, no solamente de oído, sino que de vista, mientras más sentidos entren para uno aprender las cosas, pues se aprenden mejor. Y me gusta pues mostrarlo. Este caso es mío, particular. Hermanos, lo que voy a decir ahora, por favor, esto no es con ánimo de ofender a nadie. A nadie. Es solamente ilustrativo. ¿Perdón? 54 minutos. Ok. Así que, más rápido todavía. En esta gráfica, miren lo que nosotros estamos mostrando. Estamos mostrando el siglo XIX. El siglo XIX empezó en el 1800 y terminó en el 1900. El siglo XX empezó en el 1900 y terminó en el 2000. El siglo XXI empezó en el 2000 y todavía estamos en el siglo XXI. Precisamente estamos en el 2021. ¿Ves? 2021. Ok. En mi caso particular, yo nací, por eso dice yo nací en el 1954. Significa que yo nací en el siglo pasado. Yo nací a mitad del siglo pasado. Sin embargo, a pesar de haber nacido a mitad del siglo pasado, yo tuve la oportunidad y la bendición de nuestro Dios de poder recibir una enseñanza académica. Yo pude ir a la escuela, yo pude ir a la universidad. Nuestros padres pues se sacrificaron para que nosotros pudiéramos estudiar. Y logré un grado universitario. Ok. Nací en el 1954. Mis padres, uno nació en el 1917 y el otro nació en el 1928.
Nacimos en el mismo siglo, en el siglo XX, en 1900, ¿ves? En el siglo XX. Nacimos en el mismo siglo. Sin embargo, mis padres lograron estudiar hasta cuarto grado de escuela elemental. Ellos no lograron pasar de cuarto grado. Ellos apenas sabían leer y escribir. Oigan, no porque ellos no quisieron, no porque ellos fueran brutos, no, es que le tocó vivir una época fuerte. Para esa época, los niños los enviaban a la escuela, a las poquitas escuelas que habían, hasta que aprendían a leer y escribir. Una vez aprendían a leer y escribir, sácalos, ponlos a trabajar, en la finca, en lo que sea, empalillando tabaco, ¿te acuerdas? A las mujeres. Las ponían a trabajar, y a los muchachos también, porque esa era la época que les tocó vivir. ¿Lo ven? Pero fíjense, estudiaron nada más que hasta cuarto grado de escuela elemental. Mis abuelos, los padres de mis padres, nacieron en el siglo XIX, a los finales de los 1800. Ellos no fueron nunca a la escuela. Ellos nunca pudieron aprender a leer y escribir. ¿Ven? ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir lo siguiente. Mientras más avanzamos en la época, en los siglos, tenemos más escolaridad. Oigan, yo logré esto. Los muchachos que nacieron en este siglo tienen una ventaja tremenda. Nacieron en la edad cibernética, en la era digital. O sea, computadoras, celulares, inteligentes. Bueno, una cosa espectacular. Internet, Google, todo. Tienen todo a la mano. Todo lo tienen a la mano. ¿Ves? Pero los que nacimos para acá no teníamos esas facilidades. Por lo tanto, mientras más adelantamos en el siglo, o sea, en la época, en la historia, tenemos más escolaridad y más preparación. Mientras más atrás vamos, tenemos menos escolaridad. Mis abuelos no aprendieron nunca a leer y escribir. Mis bisabuelos, mucho menos. Y mis tatarabuelos, ni se diga. ¿Ves? Porque mientras más atrás, en la época, menos escolaridad había. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Unas enseñanzas tremendas. En primer lugar, como nosotros tenemos cierta escolaridad, nosotros podemos razonar, analizar y evaluar. Nosotros ahora podemos tomar decisiones para aceptar o rechazar creencias religiosas. Lo que estamos hablando es de religión. Creencias religiosas. Pero tenemos la capacidad de poder hacer decisiones bien informadas. Porque lo tenemos todo a la mano. Nos podemos educar, hemos adquirido escolaridad, educación. ¿Ven? Mientras más retrocedemos en la época, menos escolaridad hay. La época que les tocó vivir. Ok, de cierta época para atrás, lo que existía era un analfabetismo. Analfabetismo. ¿Ven? Ahí dice analfabetismo. Por lo menos eso fue lo que quise decir. Y quise escribir. Es decir, cuando las personas no saben leer y escribir, ellos dependían de lo que alguien le dijera. De lo que la persona le dijera. ¿Lo escuchaste? Sí. Y entonces, eso que escucharon, lo seguían pasando para adelante. ¿Ven? Pero no había manera de comprobar si eso que escucharon es cierto o no es cierto. En este caso, si esas enseñanzas religiosas que ellos recibieron, no había manera de ellos comprobar porque no sabían leer y escribir. ¿Lo ven? Nosotros ahora sí la podemos comprobar, gracias a nuestro Dios. Así que dijimos que la tradición son esas enseñanzas religiosas que vamos heredando por las generaciones pasadas. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, que es muy posible que usted y yo hayamos heredado
muchas creencias religiosas por tradición que tenían nuestros antepasados, abuelos y tatarabuelos, pero que nunca se pudieron comprobar. Y nosotros las hemos aceptado, son parte de nuestras creencias, son parte de nuestras convicciones, pero que nosotros nunca las hemos podido comprobar. ¿Ven? Por lo tanto, como ellos no podían comprobarla, no había manera de saber si esas creencias que nosotros heredamos son correctas, basadas en la Biblia o no. ¿Qué les quiero decir? Es importante, imperativo, mis hermanos, que ahora que nosotros estamos en la era donde todo mundo sabe leer y escribir, gracias a Dios, todo mundo tiene grados universitarios, por lo menos la mayoría, tenemos todos los recursos a nuestro alcance. Mi amado hermano y amigo que me escucha, usted y yo, hoy día, no tenemos la excusa que tenían nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, de que teníamos que aceptar las cosas sencillamente porque nos lo decían. No, usted no la tiene que aceptar así. Usted tiene la responsabilidad de corroborar todo con la palabra de Dios. Tenemos esa responsabilidad. ¿Ven? Y precisamente eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Vamos a corroborar todas las doctrinas y todas las enseñanzas corroboradas con la palabra de Dios, para que usted y yo estemos seguros de que hemos edificado sobre la roca, sobre la palabra de nuestro Dios. Por eso, mi amado hermano y amigo, así es que nosotros aparecemos en Facebook. Escrito está Lucas 4.8 y ese es el loguito de Facebook. Aquí tenemos el logo que aparece en YouTube, en nuestro canal en YouTube. Escrito está Lucas 4.8 / Pedro Mercado. Y aquí van a aparecer todos los 54, ya vamos, ¿verdad? 54 videos que ya tenemos. Tenemos la oportunidad de ser parte, de llevar el mensaje de salvación. ¿Cómo lo puedes ayudar? Comparte todos los estudios bíblicos con tus contactos. Dale al video compartir para que todos tengan la oportunidad de recibir el mensaje de salvación, y todos somos llamados para poder predicar el mensaje. Si usted no lo puede hacer personalmente, comparta los videos. Nuestro texto tema, escudriñar las Escrituras, Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Son ellas las que dan testimonio de mí. Y los esperamos la próxima semana con otro estudio bíblico. Contamos contigo la próxima semana. Así que nos despedimos. Que nuestro Dios les bendiga abundantemente.